El primer asesinato fue tratado como un error estadístico. 3 puñaladas limpias, precisas, casi quirúrgicas, en el pecho de un chico de 19 años encontrado en su habitación, con el monitor aún encendido, y el cliente de League of Legends congelado en la pantalla de selección de campeón. Nadie forzó la entrada. No había signos de pelea, solo un teclado manchado de sangre y un símbolo extraño dibujado con el dedo en la pared, como si el asesino hubiera querido dejar una firma que nadie entendía todavía. El detective Martín Rivas conocía ese cuarto. Había crecido a 5 calles de ahí. Conocía a la madre del chico. Conocía el silencio incómodo de los pueblos pequeños cuando algo no encaja. Y sobre todo conocía la sensación de que aquello no iba a quedarse en un solo cuerpo. 2 semanas después, apareció el segundo. Esta vez fue distinto. El cadáver estaba en un descampado, semienterrado, con el teléfono aún vibrando por notificaciones de Discord. El mismo símbolo marcado en la tierra. El mismo clan tag escrito con marcador permanente en la muñeca del muerto. Rivas empezó a unir puntos que nadie más parecía querer ver. Ambos jóvenes pertenecían al mismo clan competitivo de League of Legends, un grupo cerrado, obsesivo, que entrenaba cada noche hasta la madrugada y que se comunicaba casi exclusivamente por canales privados. Cuando el tercer cuerpo apareció, ya no hubo dudas. 3 miembros del mismo clan, 3 muertes limpias, 3 símbolos idénticos. El pueblo entró en pánico y el nombre del clan comenzó a circular como un rumor venenoso. Rivas pidió acceso a los ordenadores, a los historiales, a las conversaciones borradas. Fue ahí donde encontró las primeras grietas, mensajes eliminados, enlaces rotos, referencias a partidas que no aparecían en ningún registro oficial del juego. Una noche, revisando el portátil de la tercera víctima, Rivas encontró una carpeta oculta, protegida con una contraseña sorprendentemente simple. Dentro había capturas de pantalla de foros a los que no se podía acceder desde un navegador normal. Direcciones.onion, chats anónimos, ofertas escritas como si fueran bromas internas pero que no lo eran, servicio completo, silencio garantizado, objetivos virtuales y reales. La Deep Web apareció en el caso como una mancha de aceite. Lenta, oscura, imposible de limpiar. A medida que Rivas profundizaba, descubrió que el clan no solo jugaba, apostaban, manipulaban partidas, humillaban públicamente a otros jugadores, empujándolos al acoso, a la ruina digital, incluso al suicidio. Todo documentado, todo celebrado en canales privados. Y alguien en algún punto había decidido responder, pero no con venganza impulsiva, con precisión profesional. El detective empezó a notar algo inquietante. Los asesinatos no seguían un orden aleatorio. Cada víctima había tenido un rol específico dentro del clan, el estratega, el ejecutor, el reclutador. Faltaban nombres en la lista, nombres que seguían vivos, por ahora. Una madrugada, mientras navegaba por un foro cifrado usando un equipo que oficialmente no existía, Rivas encontró un hilo recién actualizado. No había nombres, solo rangos, estadísticas y tiempos estimados. En la última línea una frase que le heló la sangre: contrato activo, progreso, 60%. En ese momento entendió algo aún peor. El asesino no estaba improvisando. Estaba siguiendo un plan cerrado, comprado y pagado. Y alguien del propio clan, o alguien que los conocía demasiado bien, había sido el cliente. Rivas cerró el portátil lentamente, consciente de que ya no investigaba solo un crimen, sino una estructura completa que operaba bajo la superficie del juego, del pueblo y de Internet. Afuera el silencio de la madrugada parecía observarlo, como si el siguiente movimiento ya estuviera decidido, y él aún no supiera si llegaría a tiempo, o si ya era parte del tablero. Rivas no durmió esa noche. Dejó el portátil abierto sin tocarlo, como si el simple hecho de cerrarlo pudiera borrar lo que había visto. El foro seguía ahí, inmutable, con usuarios conectados desde países imposibles de rastrear, escribiendo como si hablaran de estadísticas de un videojuego y no de vidas humanas. Cada mensaje estaba redactado con un lenguaje frío, técnico, casi elegante. Nadie decía matar, decían desconectar, finalizar sesión, retirar del servidor. Al amanecer, el detective volvió a revisar los perfiles de los miembros restantes del clan. 4 seguían activos, 4 seguían jugando todas las noches, como si nada estuviera ocurriendo.
Las partidas continuaban incluso después de los asesinatos, transmitidas en directo para un pequeño grupo de espectadores anónimos. Rivas notó algo inquietante en esas transmisiones. El chat no hablaba de jugadas, hablaba de tiempo. Falta poco, ya casi. El parche viene fuerte. Frases que, leídas fuera de contexto, parecían normales, pero que ya no podía ignorar. Visitó a uno de los sobrevivientes esa misma tarde. Un chico delgado, ojeroso, que no levantaba la vista del monitor ni siquiera cuando Rivas se identificó. La habitación estaba sellada con cortinas negras, el aire cargado de energía estática y cafeína. En la pantalla, una partida pausada. En el escritorio, un cuaderno lleno de símbolos idénticos a los encontrados en las escenas del crimen, copiados una y otra vez como si fueran mantras. «Solo es un juego», dijo el chico casi susurrando. «Nadie entiende eso». Rivas salió de la casa con la certeza de que todos entendían demasiado bien. Esa noche alguien intentó acceder al sistema policial del pueblo. No lograron entrar, pero dejaron un rastro deliberado, como si quisieran ser vistos. Un archivo en blanco apareció en el servidor durante exactamente 30 segundos. El nombre del archivo coincidía con el alias de uno de los miembros del clan. Rivas lo vio en tiempo real. Nadie más pareció notarlo. La investigación empezó a cerrarse sobre sí misma. Cada pista llevaba a otra más profunda, más oscura. Pagos con criptomonedas fragmentadas en microtransacciones, comunicaciones en juegos antiguos usados como intermediarios, contratos camuflados como desafíos. El asesino no dejaba huellas porque no las necesitaba. Todo estaba documentado, para quien supiera dónde mirar. Rivas comenzó a recibir mensajes anónimos, no amenazas, advertencias, coordenadas que no llevaban a ningún lugar físico, sino a foros abandonados, a transmisiones privadas donde se repetían fragmentos de audio distorsionado. Respiraciones, teclas presionadas, una voz contando hacia atrás en distintos idiomas. Mientras tanto, el clan seguía jugando. Cada victoria era celebrada con una intensidad enfermiza. Cada derrota era castigada con silencios prolongados y expulsiones repentinas de los canales. Uno de los miembros desapareció de repente, sin anuncio, sin despedida. Su perfil quedó congelado como el de la primera víctima. Última conexión hace 12 horas. Rivas entendió entonces que el asesino no solo mataba cuerpos, estaba borrando identidades, eliminando rastros digitales como si nunca hubieran existido. Y lo más perturbador era la reacción del clan. Nadie preguntaba, nadie denunciaba. Era como si aceptaran el proceso, como si supieran que el orden estaba siendo restaurado según reglas que ellos mismos habían ayudado a crear. En una nueva incursión a la Deep Web, Rivas encontró un canal privado recién abierto. El título era simple, Late Game. Dentro solo había una lista de nombres tachados y otros aún intactos. Al final, una nota escrita con una calma aterradora. El error no fue jugar. El error fue creer que no había consecuencias. Rivas cerró los puños. Afuera el pueblo dormía. Dentro de la red el contador seguía avanzando. Y en algún lugar alguien observaba cada movimiento, esperando el momento exacto para ejecutar la siguiente jugada. La partida aún no había terminado. Rivas entendió que ya no estaba persiguiendo a un asesino, sino a un sistema. Cada nombre tachado en la lista de Late Game coincidía con un evento real. Una desaparición, un suicidio, un accidente inexplicable. El pueblo seguía funcionando con normalidad, pero por debajo, algo se estaba reordenando con una lógica implacable. Los miembros del clan no hablaban entre ellos, solo jugaban. Era su forma de mantenerse vivos. Una madrugada, Rivas recibió el mensaje que había estado evitando. No venía de la Deep Web ni de un número oculto. Venía del chat del propio juego, una invitación privada a una partida personalizada. El nombre del lobby era claro, Última Cola. Contra todo protocolo aceptó. El mapa cargó lentamente. En lugar de personajes conocidos, los avatares eran versiones distorsionadas, sin rostro, con nombres genéricos. En el chat apareció un único mensaje: observa. En una ventana secundaria se abrió una transmisión en vivo. Uno de los miembros restantes del clan estaba atado a una silla, en una habitación idéntica a la de las otras víctimas. No gritaba, solo miraba la cámara derrotado, como si supiera que aquello era inevitable. Entonces apareció el asesino. No llevaba máscara ni decía nada. No hacía falta.
Su rostro era irrelevante. Lo importante era la voz que se escuchó a través de un modulador. Explicó que el contrato no era personal, que nadie había pedido nombres específicos. El encargo había sido equilibrar. El clan había convertido el acoso, la humillación y la destrucción psicológica en entretenimiento. La Deep Web solo había ofrecido una respuesta proporcional, un reflejo. Rivas gritó, intentó rastrear la señal, pero todo estaba encapsulado, protegido, anticipado. La transmisión terminó abruptamente. En el lobby del juego todos los avatares se desconectaron excepto uno, el suyo. Un último mensaje apareció en pantalla. El cliente quiere cerrar el ciclo. Horas después el pueblo despertó con una noticia inesperada. El caso había sido oficialmente resuelto. El asesino identificado, un culpable perfecto, un exjugador del clan, fallecido meses atrás en un supuesto accidente. Todas las pruebas apuntaban a él. Demasiado limpias, demasiado convenientes. Rivas fue apartado del caso esa misma mañana. Esa noche, ya en su casa, encendió el ordenador por costumbre. No había notificaciones nuevas, ningún mensaje. Solo el cliente de League of Legends abierto, algo que juraba haber desinstalado. En la pantalla, un perfil que no reconocía mostraba una sola estadística. Partidas completadas, 1. Debajo, un logro desbloqueado. Justicia del sistema. Rivas apagó el monitor con las manos temblando. Afuera el pueblo seguía en silencio. El clan había desaparecido. El asesino también. Pero en algún lugar de la red, otros clanes jugaban. Otros foros se abrían, otros contratos esperaban. La Deep Web no necesitaba monstruos. Solo jugadores dispuestos a cruzar la línea. Y alguien dispuesto a cobrar. El primer error no fue descargar Tor. Fue hacerlo por curiosidad y no por necesidad. Ella siempre había sido cuidadosa, metódica, casi obsesiva con la seguridad digital. Usaba VPNs en cascada, sistemas operativos en máquinas virtuales, correos desechables y perfiles falsos desde hacía años. No era una principiante, tampoco una criminal. Simplemente le gustaba mirar donde otros no se atrevían. La Deep Web era para ella un territorio técnico, no un lugar maldito. Al menos eso creía. La noche en que decidió entrar, la lluvia golpeaba suavemente la ventana de su departamento. Cerró las cortinas, apagó las luces y encendió el portátil secundario, el que nunca usaba para nada personal. El ventilador interno zumbó mientras Tor se abría lentamente. Esa cebolla morada girando como un ojo que se abría despacio. Foros, mercados, wikis olvidadas, chats cifrados. Nada nuevo, nada que no hubiera visto antes. Hasta que apareció el primer mensaje. No llegó como una notificación común. No vibró, no sonó. Simplemente estaba ahí, incrustado en la esquina de un foro al que acababa de acceder, como si siempre hubiera estado esperándola. No tenía remitente, ni hora, ni enlace. Solo una frase corta escrita en gris pálido. Llegaste más lejos de lo que debías. Ella frunció el ceño, cerró el foro, limpió la sesión, cambió de nodo. Volvió a entrar por otra ruta. Minutos después, el mensaje apareció otra vez. Mismo texto, mismo tono neutro. Esta vez acompañado de algo más inquietante. Su nombre real. El corazón le dio un golpe seco. Nadie en la Deep Web debía conocerlo. No lo usaba desde hacía años. Pensó en una coincidencia, en un intento burdo de intimidación, pero sus manos ya estaban sudando sobre el teclado. Decidió desconectarse. Apagó el portátil, retiró la batería, como había hecho tantas veces en simulacros de seguridad. Respiró hondo, intentando convencerse de que era solo paranoia. Su teléfono vibró. Un número desconocido, sin foto, sin país. Abrió el mensaje con cuidado. ¿Creíste que apagarlo servía de algo? Se levantó de golpe. Miró alrededor del departamento como si alguien pudiera estar escondido detrás del sofá o en la cocina oscura. El mensaje siguiente llegó antes de que pudiera responder. Una imagen. Tardó unos segundos en cargar. Cuando lo hizo sintió un vacío en el estómago. Era ella, sentada frente a su escritorio. Esa misma noche, esa misma ropa, tomada desde un ángulo ligeramente elevado, como desde un rincón del techo. El pánico empezó a filtrarse, lento pero constante. Revisó la habitación buscando cámaras ocultas, cualquier reflejo extraño, cualquier punto rojo. No encontró nada. Volvió al teléfono. El contacto había desaparecido.
Intentó rastrear la imagen, buscar metadatos, pero el archivo estaba limpio, artificialmente limpio, como si hubiera sido creado solo para existir unos segundos. Las siguientes horas fueron una espiral. Cada plataforma que abría, cada red social falsa, cada foro, incluso servicios que no había usado en meses, mostraban señales de intrusión, comentarios que no recordaba haber escrito, sesiones abiertas desde ubicaciones imposibles, y siempre, entre todo eso, pequeños mensajes sin firma, observaciones sobre lo que hacía, sobre cómo respiraba, sobre lo rápido que latía su corazón cuando creía estar sola. Comenzó a dormir mal, o a no dormir. Soñaba con pantallas encendiéndose solas, con su rostro multiplicado en ventanas flotantes. Durante el día sentía miradas en la calle, pasos que coincidían con los suyos. Pensó en la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que alguien de la Deep Web la miraba? ¿Que la acosaban sombras digitales? Una noche, al volver del trabajo, encontró la puerta de su departamento cerrada como siempre. Nada fuera de lugar. Pero al entrar, su portátil principal estaba encendido. Ella estaba segura de haberlo dejado apagado. En la pantalla, una transmisión en vivo. No mostraba su habitación, mostraba su rostro en tiempo real captado por la cámara de su teléfono, que seguía en su bolsillo. El chat de la transmisión avanzaba rápido, lleno de usuarios anónimos, nombres imposibles, risas escritas en símbolos. Entre ellos un mensaje fijado en la parte superior: ella ya no puede salir. Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de un hacker, ni de un acosador común. Algo, o alguien, la estaba siguiendo a través de capas, sistemas y espacios que se suponían separados. Y cada intento de huida parecía empujarla más profundo, como si la red misma se cerrara lentamente a su alrededor. Y mientras las luces del departamento parpadeaban y su teléfono vibraba una vez más sin mostrar notificación alguna, la sensación se volvió insoportable. Ya no sabía si el peligro estaba detrás de la pantalla o justo al otro lado de la puerta. Desde esa noche, su vida se convirtió en un juego macabro de sombras digitales. Cada paso que daba era registrado de alguna manera. Cada decisión parecía anticipada por un ojo invisible que la estudiaba con precisión quirúrgica. Intentó cambiar de apartamento, de número de teléfono, incluso borrar cuentas que creía inactivas, pero todo era inútil. Nada desaparecía, nada la liberaba. Cada lugar al que iba, cada conexión que creaba, parecía caer bajo la misma vigilancia omnipresente. Su rutina se volvió obsesiva: limpiar el historial constantemente, revisar cámaras y micrófonos, desconectar dispositivos, apagar todo lo conectado. Y aún así los mensajes continuaban. Breves, crípticos, siempre exactos. Te veo, no puedes escapar. Cada puerta que cierras te acerca más a mí. No importaba si era un mensaje de Tor, de una red social, un correo electrónico o un simple texto. Llegaba, siempre, instantáneamente. Intentó rastrear la fuente, usar herramientas de seguridad avanzadas, incluso cambiar su identidad digital. Lo que descubría era perturbador. Cada rastro que encontraba parecía deliberadamente manipulado para confundirla. Servidores que parecían abandonados, pero que en realidad eran trampas diseñadas para seguir cada uno de sus movimientos. Y en el centro de todo, su imagen, replicada y diseminada por la red como una especie de espectro digital que nunca dormía. Sus sueños empezaron a mezclarse con la realidad. Veía su rostro en cámaras de seguridad de lugares que nunca había visitado, en pantallas de computadoras ajenas, en reflejos que no correspondían con su entorno. A veces despertaba con la sensación de que alguien respiraba detrás de ella, aunque la habitación estuviera vacía. Su paranoia creció hasta el límite. Cualquier sombra, cualquier sonido, cualquier notificación la hacía saltar, cada vez más aislada, cada vez más atrapada por su propia curiosidad. Comenzó a recibir archivos extraños, videos, fotos, grabaciones de audio. En todos aparecía ella. Momentos que no recordaba haber vivido, caminando por calles que no había recorrido, usando ropa que no tenía. Cada archivo estaba cuidadosamente editado para confundirla, para hacerle cuestionar qué era real y qué no. Incluso llegaron mensajes de voz en los que parecía escuchar su propia respiración, su propio corazón latiendo, como si alguien hubiera aprendido a replicar su cuerpo y su vida digital al detalle. Se dio cuenta de que su único contacto seguro con el mundo exterior era imposible,
Incluso cuando hablaba con amigos por teléfono, notas anónimas aparecían señalando sus palabras exactas, sus gestos, sus miedos. Era como si su identidad estuviera completamente comprometida, como si cada acción que realizara se filtrara de inmediato hacia alguien que no necesitaba su permiso para observarla. Su curiosidad se había convertido en prisión. Entonces llegaron los primeros indicios físicos. Pequeños objetos movidos en su departamento, puertas que ella recordaba haber cerrado abiertas, ventanas entreabiertas que no podía explicar. La sensación de ser vigilada no era solo digital, era tangible. El ser que la acechaba no solo conocía su rutina online, conocía su rutina en la vida real. Cada paso que daba era seguido, cada suspiro registrado. Cada intento de desconexión aumentaba la presión y con ello, la desesperación. Pero había algo aún más inquietante. Los mensajes empezaron a tomar forma de juegos psicológicos, preguntas que solo ella podía responder. ¿Recuerdas el último lugar donde pensaste estar segura? ¿Quién está realmente detrás de tu teclado? La tensión la mantenía en un estado constante de alerta, y sin quererlo, comenzó a jugar bajo las reglas de alguien que jamás se cansaba, alguien que parecía existir en todos lados y en ninguno a la vez. Las noches se volvieron insomnio interminable. Los días, una serie de acciones calculadas, paranoicas, que nunca lograban sacarla del asedio. Cada intento de normalidad se veía corrompido por un mensaje inesperado, un archivo inesperado, un vistazo inesperado a su reflejo en cualquier superficie. Y en el centro de todo, la certeza de que el ser detrás de la red no era humano. O al menos no completamente. Parecía anticipar su pensamiento, conocer su mente, y jugar con ella como un titiritero con su muñeca favorita. La joven hacker se había convertido en una sombra de sí misma, atrapada en un laberinto digital del que no podía escapar. Y mientras el tiempo pasaba, cada intento de huida solo la llevaba más profundo, como si la misma red estuviera diseñada para arrastrarla hacia un punto final que aún no podía comprender. Sus ojos, siempre pegados a la pantalla, buscaban una salida que no existía. Sus manos temblorosas sobre el teclado eran su única conexión con una realidad que cada vez parecía más lejana. El límite entre lo virtual y lo real se desdibujaba. Cada sonido, cada parpadeo de luz, cada vibración de su teléfono se convirtió en un indicador de la presencia invisible que la seguía. La curiosidad que la había llevado a la Deep Web se transformó en miedo puro, y el miedo en paranoia absoluta. Ahora, cada decisión era crucial, cada movimiento estaba siendo registrado, cada respiro podía ser la señal que su perseguidor necesitaba para acercarse aún más. Las semanas siguientes se convirtieron en un tormento constante. La joven no podía diferenciar ya entre la realidad y lo digital. Cada dispositivo que encendía parecía enviar información directa al acosador. Cada ventana de su departamento, cada calle que atravesaba, incluso cada conversación que intentaba tener con amigos, era interceptada por un ojo invisible que se burlaba de su desesperación. La paranoia había alcanzado un punto crítico. No dormía más de 1 o 2 horas, y su dieta se limitaba a café y bocados rápidos, incapaz de mantener una rutina mínima. Una noche, mientras revisaba su correo por enésima vez, encontró un mensaje que la hizo helarse por completo. Un video en vivo. La cámara mostraba su habitación desde un ángulo imposible, directamente sobre su escritorio. En el reflejo del monitor podía verse a ella misma temblando, y detrás de su espalda, por un instante, algo que no era humano. Una figura negra, silenciosa, inmóvil, cuya presencia parecía absorber la luz a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, el video se cortó dejando solo un mensaje parpadeante. No puedes esconderte. Desesperada intentó huir, cambió de apartamento, borró todos sus perfiles digitales, compró teléfonos desechables, y aún así, cada acción era anticipada. Los mensajes continuaban con información cada vez más precisa sobre sus movimientos, hasta el punto de que sentía que cada paso estaba escrito antes de que lo diera. Llegó un momento en que incluso sentarse en un café o caminar por la calle era una experiencia aterradora. Veía sombras que se movían de manera extraña, escuchaba pasos detrás de ella, y su propio reflejo parecía seguirla con autonomía propia. Entonces, apareció el siguiente nivel de acoso. Su rostro comenzó a aparecer en lugares que no tenía idea de cómo habían sido alcanzados.
Carteles publicitarios en la ciudad mostraban su imagen borrosa, editada con códigos que solo un hacker capaz de manipular la red a nivel global podría generar. Fotos de ella caminando por la calle eran subidas en tiempo real a foros de la Deep Web. Sus amigos recibían mensajes con fotos suyas tomadas de cámaras que no existían. Su vida había dejado de ser suya. Una madrugada, al regresar a su apartamento temporal, lo encontró vacío. No faltaban cosas, pero la sensación era distinta. Alguien había estado allí, y lo sabía. Sobre su escritorio, un portátil abierto mostraba su rostro captado en tiempo real. Su respiración se volvió agitada. El cursor parpadeaba, y entonces apareció un mensaje escrito lentamente, carácter por carácter. Has jugado demasiado tiempo en mi red. Es hora de cerrar la sesión. El miedo la paralizó. Intentó desconectar todo, destruir dispositivos, incluso arrancar los cables, pero nada funcionaba. La figura que había visto en el video reapareció, esta vez reflejada en la pantalla de su propio monitor, moviéndose como un eco oscuro de sí misma. Y mientras trataba de gritar, sintió que su cuerpo no respondía, como si cada fibra de su ser estuviera siendo controlada por la misma fuerza que manipulaba la red. Lo siguiente fue un colapso absoluto. La joven ya no podía distinguir entre la presencia física y la digital. Cada mensaje, cada sombra, cada pantalla encendida, se mezclaban en una sola entidad que la perseguía sin descanso. Sus ojos, siempre pegados a las pantallas, ya no veían el mundo real, sino un laberinto de ventanas, códigos y rostros distorsionados, todos ellos replicando su propia imagen, atrapándola en un ciclo sin fin. Al final, comprendió la verdad. No había escape. La curiosidad que la había llevado a explorar la Deep Web se había convertido en su condena. Su identidad digital, su rostro, su vida misma, habían sido consumidos por un ser que existía en todos los lugares donde creía estar segura. La joven hacker, que alguna vez pensó que la red era solo información y códigos, ahora era parte de ella. Un fantasma atrapado entre capas de datos, vigilada, perseguida, y eternamente inseparable de la entidad que había aprendido a observarla mejor que ella misma. Y mientras la ciudad dormía, mientras las luces parpadeaban y el mundo continuaba indiferente, su cara seguía apareciendo en los foros de la Deep Web, en chats, en pantallas olvidadas, un recordatorio silencioso y oscuro de que hay curiosidades que no solo se satisfacen, sino que devoran. Nunca había sentido tanta emoción por un paquete. El joven youtuber Julián se sentó frente a su escritorio, la luz azul del monitor iluminando su rostro mientras esperaba que llegara la caja que había comprado en la Deep Web. Durante semanas había investigado foros clandestinos, mercados ocultos y anuncios crípticos que prometían objetos únicos y perturbadores a quienes se atrevieran a comprarlos. La promesa de fama, suscriptores y un contenido exclusivo para su canal lo mantenía despierto hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente el timbre sonó, su corazón se aceleró. Una caja pequeña, envuelta en un papel marrón sin remitente, reposaba en la puerta. Nada decía de dónde venía, salvo una calcomanía desgastada con símbolos extraños que Julián no reconocía. Apenas la sostuvo, sintió un peso que no esperaba, una densidad inquietante, como si contuviera algo más que objetos comunes. Con cuidado, la llevó a su habitación, encendió la cámara y comenzó su grabación. El unboxing inició como cualquier otro. Palabras emocionadas, movimientos rápidos de la cámara, la típica música que acompañaba sus videos. Pero todo cambió cuando sacó el primer objeto. Un libro de tapas negras antiguo, con páginas amarillentas que desprendían un olor a moho y tinta vieja. No tenía título ni autor. Lo abrió con cuidado y encontró fotografías pegadas en sus páginas, imágenes de personas que no reconocía, pero que parecían estar atrapadas en situaciones perturbadoras, escenas que mezclaban terror y rituales que rozaban lo imposible. Su pulso se aceleró, pero la curiosidad pudo más que el miedo. A medida que pasaba las páginas notó que las fotos parecían más cercanas, más personales, hasta que llegó a una serie que lo dejó paralizado, sus propios padres. Julián sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Allí estaban ellos, pero en situaciones que jamás podrían haber experimentado. Escenas que desafiaban toda lógica, figuras oscuras rodeándolos, miradas vacías, gestos de horror absoluto. Su mente luchaba por comprenderlo. ¿Cómo habían llegado esas fotos a esa caja?
¿Quién las había tomado? Esa noche, mientras revisaba el material con más cuidado, empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Las sombras en su habitación parecían moverse cuando no parpadeaba, y el sonido del teclado del computador se mezclaba con susurros que no provenían de ningún lugar específico. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando revisó la cámara de seguridad de su habitación, la figura de un hombre con rostro cubierto apareció en el marco detrás de él, aunque nadie estaba allí físicamente. Julián sintió que algo estaba despierto, observándolo, y comprendió que las fotos no eran solo recuerdos de hechos pasados, eran advertencias. Intentó deshacerse de la caja. La colocó en el baúl más profundo de su habitación, trató de quemarla, incluso la enterró en el patio, pero la caja siempre reaparecía frente a su escritorio, intacta, como si tuviera voluntad propia. La sensación de ser perseguido se intensificó. Durante el día, sombras que parecían humanas se deslizaban en los rincones de su visión. Por la noche, ruidos inidentificables lo despertaban. Cada vez que miraba el libro, nuevas fotos aparecían. Sus amigos, su barrio, personas que habían cruzado su camino sin que él lo notara. Julián comprendió que estaba atrapado en un juego macabro, uno que solo se desarrollaba para él, que lo elegía y no le daba escapatoria. El miedo comenzó a consumirlo, pero la necesidad de entender lo que sucedía era más fuerte. Investigó en foros de la Deep Web, buscó hilos que hablaran de cajas misteriosas y de libros que mostraban la vida de quienes los abrían. Cada testimonio coincidía. Los objetos eran portales o registros de algo más grande, entidades invisibles que observaban, que documentaban y que podían manipular la realidad. Julián entendió que no estaba solo en esto. Había otros como él, y todos habían terminado mal, desaparecidos o consumidos por la obsesión de lo que las cajas contenían. Con cada página del libro, los límites entre lo real y lo imposible se desdibujaban. Las fotos no solo mostraban escenas del pasado, sino que parecían anticipar lo que sucedería después. Una noche, mientras revisaba el libro, vio una foto que lo mostraba a él mismo, dormido en su cama, con un par de ojos oscuros observándolo desde el umbral de la habitación. El terror se volvió absoluto. Entendió que los seres responsables de las fotos ya estaban allí, vigilándolo, esperando su siguiente movimiento. Su respiración se volvió entrecortada y por primera vez sintió que su vida y la de su familia estaban en verdadero peligro. Cada decisión se convirtió en un cálculo. No podía avisar a la policía, no podía contarle a un amigo, nadie debía saber de la caja. Solo él y el libro existían, y cualquier acción podría atraer más la atención de aquello que lo seguía. La obsesión lo consumía, pero también lo impulsaba. Necesitaba descubrir el origen de las fotos, la naturaleza de la caja y, sobre todo, quién había puesto a su familia en el centro de este infierno silencioso. La línea entre curiosidad y supervivencia se estrechaba con cada día que pasaba. Julián ya no dormía sin vigilar cada sombra, cada sonido, cada clic de la cámara. Sabía que lo observado no se conformaría con quedarse en las fotos. Si seguía avanzando, él mismo se convertiría en parte del registro, y su destino sería tan perturbador como las imágenes que había visto. La Deep Web, con su oscuridad infinita y sus secretos inimaginables, lo había atrapado, y él estaba demasiado involucrado para retroceder. Julián sabía que ya no había vuelta atrás. Cada sombra que se movía en su habitación, cada susurro apagado en la oscuridad, le recordaba que aquello que había despertado con la caja no perdonaba la curiosidad. El libro estaba abierto frente a él, mostrando la última serie de fotos. Ahora no eran solo imágenes, sino advertencias explícitas. Una de ellas mostraba su casa desde el techo, con sus padres en la cocina, ajenos al peligro que se acercaba. Julián se dio cuenta de que no había tiempo. Decidió que la única manera de terminar con esto era enfrentarlo directamente. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, preparó su cámara, encendió las luces de toda la casa y con una mezcla de temor y determinación colocó el libro sobre la mesa central. Respiró hondo y comenzó a grabar, como si documentar el momento pudiera protegerlo de lo que viniera. Los susurros se convirtieron en gritos apagados y de repente, una figura emergió del rincón de la sala. Alta, oscura, sin rasgos definidos, pero con unos ojos que brillaban como carbones encendidos. Julián cayó de rodillas, temblando, mientras comprendía que aquello no era humano,
que la caja había sido solo el portal para traerlo hasta aquí. La criatura se acercaba lentamente, y con cada paso, las luces parpadeaban y los objetos a su alrededor vibraban como si la realidad misma se doblara. Con un impulso desesperado, Julián tomó el libro y lo levantó como un escudo, gritando a la cámara: «No puedo dejar que se lleven a mi familia». De la nada, las páginas comenzaron a brillar, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Las fotos parecían moverse, reconstruyendo la historia de su propia vida y la de sus padres, mostrando cada momento con un realismo insoportable. Fue entonces cuando comprendió la verdad. La caja no solo mostraba lo que había pasado, sino lo que podría pasar si él cedía al miedo. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, Julián cerró el libro de golpe y lo arrojó al fuego de la chimenea. El estallido de energía que siguió fue ensordecedor. Las sombras se retorcían y gritaban, y por un instante la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Cuando se atrevió a mirar nuevamente, la figura había desaparecido, y la caja, completamente vacía, yacía frente a la chimenea, ahora solo un objeto inerte. Julián corrió hacia la habitación de sus padres. Estaban allí, vivos, ilesos, ajenos a lo que había ocurrido. La sensación de alivio fue inmediata, pero también un miedo persistente. Sabía que la Deep Web había estado jugando con ellos, y que la caja podría reaparecer en cualquier momento, con nuevas reglas, nuevas fotos, nuevos horrores. Esa noche, mientras grababa un último mensaje para su canal, Julián decidió dejar la fama y el contenido extremo atrás. Explicó a sus suscriptores que no todo debía ser buscado, que algunas curiosidades llevan a lugares de los que nadie regresa igual. Aún así, cuando apagó la cámara y miró por la ventana hacia la calle silenciosa, vio una sombra que se desvanecía al final del jardín, y supo que lo que había enfrentado no había terminado del todo. La caja había perdido su poder inmediato, pero la Deep Web, con su infinita oscuridad y secretos imposibles, seguía allí, esperando al próximo curioso que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Julián entendió finalmente que algunos misterios no estaban destinados a ser resueltos, solo podían sobrevivir. Era un martes gris, con la lluvia golpeando los cristales del café donde Lucas solía refugiarse después de sus clases. Entre el murmullo de conversaciones y el aroma a café recién hecho, algo llamó su atención. Una laptop olvidada sobre una de las mesas, abierta, como esperando ser usada. Nadie parecía reclamarla, así que, movido por la curiosidad más que por otra cosa, se acercó y decidió revisarla. Al encenderla, la pantalla mostró un escritorio casi vacío, salvo por varias carpetas con nombres crípticos. Lo primero que notó fue un archivo titulado Evidencias. Al abrirlo, se encontró con imágenes perturbadoras. Lugares vacíos iluminados por luces frías, sombras que parecían moverse solas y personas cuya mirada mostraba terror antes incluso de que ocurriera algo. No eran fotos al azar. Cada escena parecía ligada a algún evento oscuro y al observar más de cerca, algunos rostros le resultaban extrañamente familiares. Lucas, con el corazón acelerado, continuó explorando y encontró una lista de números de teléfono. Inicialmente pensó que podrían ser simples contactos, pero pronto notó un patrón. Cada número estaba asociado con un archivo de foto o video que mostraba una ubicación específica. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, buscó en internet esas coordenadas y descubrió que coincidían con escenas de crímenes locales recientes, algunos de los cuales aún no habían sido resueltos. A medida que profundizaba, un miedo silencioso lo invadía. Cada vez que intentaba cerrar un archivo, otro aparecía automáticamente, como si la laptop supiera exactamente lo que él quería evitar. La conexión entre las imágenes, los números y los lugares era demasiado precisa para ser coincidencia. Lucas empezó a recibir mensajes anónimos, primero en la propia computadora, luego en su teléfono. Frases cortas, inquietantes como «sabemos que miras» o «no sigas buscando». La sensación de ser observado creció con cada hora que pasaba frente a la pantalla. Pronto, la obsesión se mezcló con la paranoia. Revisaba las fotos una y otra vez, tratando de entender quién estaba detrás de aquello y por qué parecía tener información sobre él, aunque no había dejado rastro de su identidad más allá del café donde encontró la laptop. La laptop misma parecía cambiar.
Archivos que no había visto antes aparecían, mostrando imágenes de calles que él recorría diariamente, ventanas de su apartamento, su propio reflejo en un escaparate. El miedo se volvió tangible la noche en que decidió marcar uno de los números. Al principio, escuchó solo estática, luego una respiración, y finalmente una voz distorsionada que susurró su nombre. Sintió que la habitación se cerraba sobre él, como si cada sombra pudiera moverse sin que él la viera. A la mañana siguiente, mientras revisaba nuevamente la laptop, notó que en la pantalla había un nuevo archivo, una foto de su café favorito, la mesa exacta donde encontró la laptop, y sobre ella, un sobre con su nombre escrito con letra desconocida. Desde ese momento, Lucas comprendió que aquello no era solo una investigación accidental. Se había convertido en parte de un juego que alguien más controlaba. Cada archivo abierto, cada número marcado, cada coordenada revisada lo acercaba a un mundo invisible, lleno de reglas y peligros que no podía comprender del todo. Un mundo donde la curiosidad podía ser mortal. La laptop ya no era un objeto olvidado, sino un portal que lo conectaba a la dark web de manera directa, y la sensación de estar siendo cazado se intensificaba con cada clic. Mientras trataba de pensar racionalmente, su mente giraba entre la lógica y el terror. ¿Cómo podían tener fotos de él antes siquiera de conocer la laptop? ¿Por qué los números estaban relacionados con personas que morían poco después de que sus coordenadas fueran registradas? Cada intento de desconectarse, de ignorar los mensajes o borrar archivos, parecía inútil. La laptop parecía anticiparse, recreando escenas, mostrando rostros y enviando advertencias veladas, todo mientras Lucas sentía que el tiempo y el espacio se reducían, como si la realidad misma se plegara para mantenerlo dentro de ese juego invisible. Las noches de Lucas se volvieron más largas, más pesadas. Ya no dormía bien. El sonido de notificaciones inexistentes lo despertaba, y a veces creía oír el clic de la laptop encendiéndose sola en la habitación. Cada intento de desconectarla o de dejarla a un lado era inútil. Cuando regresaba, la pantalla brillaba con un nuevo archivo, una nueva coordenada, un nuevo rostro. Era como si la laptop misma supiera exactamente lo que él temía y al mismo tiempo lo que quería descubrir. Decidió investigar más sobre los números. Con cuidado buscó información en foros oscuros de la Deep Web, donde se mencionaban casos de contactos malditos que llevaban a desapariciones o muertes misteriosas. Todo coincidía con lo que él estaba viendo. Lo que antes parecía un hallazgo curioso ahora era un rompecabezas siniestro, donde cada pieza estaba conectada a la muerte y al miedo. Una tarde, mientras exploraba uno de los archivos más recientes, se dio cuenta de que había algo que lo seguía. Una figura oscura aparecía en el fondo de cada foto, aunque nunca estaba completamente clara. No había duda de que no era un error de cámara. Cada vez que Lucas miraba la figura, sentía un escalofrío que recorría su columna. Era como si alguien estuviera vigilando sus movimientos en tiempo real. Desesperado por entenderlo, comenzó a registrar cada número y cada coordenada. Algunas personas aparecían ya fallecidas, otras estaban desaparecidas, y unas pocas aún vivas tenían rostros de terror similares a los de los archivos. Lucas se dio cuenta de que los datos seguían un patrón. Cada lugar señalado estaba conectado con él de alguna manera, ya fuera por calles que transitaba, cafés que frecuentaba o rincones de su barrio que había visitado sin pensar demasiado. Era imposible no sentir que alguien o algo estaba un paso adelante, observándolo, anticipando cada movimiento. Una noche, al revisar un archivo que no había visto antes, su corazón se detuvo por un instante. La foto mostraba un callejón cercano a su apartamento, iluminado tenuemente por la luz de un farol, y en el centro, su propia bicicleta apoyada contra la pared. El escalofrío fue inmediato. Nadie podía saber que él había dejado la bicicleta allí esa misma tarde. Sintió que el espacio a su alrededor se cerraba, que la laptop no era solo un objeto, sino un vínculo directo con un mundo invisible que lo acechaba sin descanso. Cada clic ahora era calculado, cada apertura de archivo un riesgo. Lucas empezó a documentar todo en un cuaderno, tratando de armar un mapa de los eventos, las coordenadas y los rostros que aparecían. Pero cuanto más lo intentaba, más parecía que la laptop reaccionaba, generando nuevas imágenes y nuevas amenazas que él no podía prever. Lo que comenzó como un hallazgo casual en un café se había convertido en una obsesión peligrosa, y la línea entre la realidad y la vigilancia invisible se borraba cada vez más.
Mientras tanto, los mensajes continuaban. Simples palabras, advertencias crípticas, a veces solo símbolos, otras veces fechas. Lucas notaba que no solo se trataba de fotos o números, sino de un mensaje más grande que aún no entendía. Alguien lo estaba guiando hacia algo, o lo estaba empujando, sin que pudiera escapar. Y aunque intentaba mantener la calma, una pregunta lo perseguía constantemente. ¿Qué pasaría si ya era demasiado tarde para retroceder? Lucas ya no sabía distinguir entre el café, su apartamento y la laptop. Cada espacio parecía un escenario más dentro del juego que alguien había diseñado para él. La obsesión lo había consumido tanto que incluso evitaba salir. Cada calle, cada esquina podía ser un punto de vigilancia. Los números de teléfono eran la pista más peligrosa, y aún así no podía evitar marcar uno más, en un intento desesperado de entender quién estaba detrás de todo. Al marcar, la voz volvió, distorsionada, susurrando instrucciones crípticas. «Míralo, ahora, estás cerca». Un frío intenso recorrió su cuerpo. Lucas revisó la laptop y vio un nuevo archivo. Un video en tiempo real mostrando la calle frente a su edificio, y allí, en la acera, una silueta que lo miraba. No había rostro visible, solo una sombra que permanecía inmóvil, pero sabía que lo estaba esperando. Cada reflejo en la pantalla mostraba la misma figura, como si la laptop transmitiera desde algún lugar que él no podía identificar. En un acto de desesperación, Lucas decidió salir y confrontar aquello. Tomó la laptop consigo, como si fuese un escudo y una llave al mismo tiempo. El mundo exterior estaba oscuro y silencioso. La ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo la luz de los faroles que proyectaban sombras alargadas y temblorosas. Cada paso que daba lo acercaba al callejón, donde la última foto lo había mostrado. Al llegar, encontró la bicicleta que había visto en la foto, pero no había rastro de la figura. Sintió un peso en el pecho, como si alguien invisible estuviera a su lado. La laptop, aún encendida, vibraba con un nuevo archivo. Un mensaje que decía simplemente: «Ahora lo entiendes». La pantalla mostraba imágenes de sus padres, de su habitación, y de cada lugar que él consideraba seguro. Lucas comprendió con horror que el juego no solo estaba acechándolo a él, también había estado observando a las personas que amaba, manipulando su vida y sus movimientos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de paranoia y terror. Cada llamada, cada notificación, cada sombra lo llenaba de miedo. Intentó desconectarse, quemar la laptop, incluso abandonar la ciudad, pero nada funcionaba. La laptop reaparecía, sola, en su escritorio, abierta, con nuevos archivos, nuevas amenazas, nuevos rostros. El mundo físico ya no tenía control sobre él. Cada intento de huir solo lo acercaba más a la trampa invisible en la que había caído. Una noche, exhausto, Lucas se sentó frente a la pantalla y abrió un archivo titulado El Final. Dentro, un video en vivo mostraba su apartamento desde un ángulo imposible. La cámara estaba dentro de la pared mirando hacia él. La figura oscura apareció de repente detrás de la puerta, y Lucas sintió el terror absoluto. Aquel ser no era solo un observador, sino alguien que podía moverse entre los mundos físico y digital. La laptop vibraba con fuerza y emitía un zumbido que parecía resonar en todo su cuerpo. Con un impulso de supervivencia, Lucas intentó apagarla, pero las teclas no respondían. La pantalla parpadeó y mostró su propio rostro, con ojos abiertos de par en par, mientras la figura avanzaba lentamente detrás de él. Cada segundo se alargaba. Cada respiración era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. Su mundo se reducía a la luz azul de la pantalla y la sombra que se movía silenciosa, inexorable. En ese instante, comprendió la verdad más aterradora. La laptop no había sido olvidada en un café, había sido puesta allí para él. Cada archivo, cada número, cada coordenada, cada mensaje estaba diseñado para atraerlo, observarlo y finalmente envolverlo en un destino que él no podía controlar. La línea entre víctima y espectador se había borrado. Lucas era parte de un juego que existía más allá de la lógica, en el corazón mismo de la Dark Web, donde la curiosidad y el miedo se entrelazaban de manera mortal. El último archivo apareció por sí solo, titulado con su nombre. Lucas lo abrió con manos temblorosas. Era un collage de imágenes. Él caminando por la calle, su apartamento vacío, la bicicleta, la laptop misma.
y en el centro, una foto que le hizo perder el aliento, su propio reflejo con los ojos vacíos, mirando directamente desde la pantalla. Sintió un frío que le heló los huesos. Ya no había lugar seguro, ya no había salida. La laptop había ganado. Y mientras la pantalla mostraba un parpadeo final, como un guiño siniestro, Lucas comprendió que todo su mundo se había reducido a aquel objeto olvidado, que nunca había sido solo una laptop. Era un portal a un juego que nunca tendría fin. Todo comenzó un martes lluvioso cuando Marcos, un joven de 23 años con cabello despeinado y ojos siempre alerta, decidió entrar en aquel rincón de Internet que prometía lo prohibido, la Deep Web. Lo que inicialmente buscaba era un simple desafío digital, algo que lo sacara de la rutina, pero pronto encontró algo que cambiaría su percepción de la realidad. Una laptop abandonada en un anuncio oscuro, con especificaciones inusuales y un precio ridículamente bajo. Sin pensarlo mucho, la compró y la recibió días después en una caja sin remitente, como si el paquete hubiera viajado desde otro mundo. Al abrirla, el aire en su pequeño apartamento pareció volverse más pesado. La pantalla inicial mostraba un escritorio minimalista, pero lo que más le llamó la atención fueron los archivos sin nombre y carpetas con fechas que no coincidían con el calendario. Entre fotos borrosas, videos de baja resolución y documentos encriptados, encontró un patrón inquietante. Todas las personas que aparecían en esas imágenes tenían algo en común. Marcos no podía precisar qué, pero había algo que lo hacía sentir observado incluso cuando no estaba frente a la laptop. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros mensajes comenzaran a llegar. Correos electrónicos crípticos con títulos que no tenían sentido. Mensajes de chat que desaparecían antes de que pudiera leerlos completos y, lo más desconcertante, fotografías suyas tomadas desde ángulos imposibles, mostrando su apartamento y su rutina diaria. Cada archivo que abría parecía activar un mecanismo de vigilancia invisible, y pronto notó que alguien lo seguía. Era un vagabundo extraño, un hombre de aspecto descuidado, con una barba larga y ropa que parecía arrastrar años de abandono. Lo veía en las esquinas de las calles, detrás de árboles, siempre a distancia, pero con una mirada que parecía atravesarlo. Lo peor era que cada aparición coincidía con un nuevo mensaje en la laptop, como si el hombre fuera un recordatorio constante de que su curiosidad lo había convertido en un objetivo. Mientras trataba de unir los hilos, Marcos descubrió registros de asesinatos recientes, cada uno relacionado con personas que habían tenido contacto con archivos similares en la Deep Web. Cada nombre que leía en los documentos le provocaba un escalofrío. Muchos eran aparentemente desconocidos, pero algunos resultaban ser vecinos, colegas e incluso familiares de amigos. La laptop no solo contenía información, parecía ser un catalizador que atraía la atención de quienes vigilaban ese mundo oculto. Las noches se volvieron largas y opresivas. Marcos dormía con la laptop encendida, temeroso de que un simple movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. Las sombras en su habitación parecían moverse con vida propia, y los reflejos de la pantalla mostraban figuras que no deberían estar allí. Su paranoia crecía con cada mensaje, cada archivo abierto y cada aparición del vagabundo, que ahora parecía más cerca, observándolo desde la vereda frente a su edificio, con una tranquilidad que no era normal. Intentó desconectarse, borrar archivos, cambiar contraseñas, pero nada funcionaba. Cada acción que tomaba era anticipada, como si la laptop tuviera su propia voluntad y como si alguien o algo dentro del mundo digital estuviera jugando con él. Los sonidos de su casa cambiaban. Un golpe detrás de la puerta, el zumbido de un ventilador inexistente, notificaciones que no provenían de ningún dispositivo. Marcos comenzó a grabar todo, pensando que al menos así podría demostrar que no estaba imaginando las cosas, pero incluso las grabaciones mostraban inconsistencias. En algunos videos, el vagabundo aparecía en lugares donde no debería haber estado. En otros, sus propios movimientos eran invertidos o distorsionados. Una tarde, mientras revisaba un archivo recién recibido, vio algo que lo hizo palidecer. Una imagen de sí mismo durmiendo, tomada desde un ángulo imposible, con una nota escrita al pie. No mires atrás. El corazón le golpeaba el pecho mientras sus ojos recorrían la habitación buscando cualquier indicio de intruso. El vagabundo ya no estaba afuera. Ahora sentía que estaba dentro, mezclado con cada sombra y cada rincón. La laptop parecía comunicarse de manera más directa.
Los mensajes ahora eran frases cortas y amenazantes, combinadas con imágenes que mostraban lugares que Marcos conocía perfectamente, como su cocina, su baño, la sala de estar. Cada notificación se sentía como un aviso. Alguien sabía exactamente dónde estaba, qué hacía y cuándo lo hacía. La línea entre la seguridad y el peligro desaparecía. Su vida cotidiana se volvió un tablero de juego y él no conocía las reglas. Marcos intentó buscar ayuda. Llamó a amigos, reportó la situación a las autoridades, pero cada intento fallaba o se encontraba con explicaciones que no tenían sentido. Algunos mensajes que enviaba aparecían en su laptop sin que él los hubiera escrito. Algunas llamadas se conectaban con personas que juraban no conocerlo. La paranoia se convirtió en certeza. Estaba atrapado en un mundo donde la tecnología y la vigilancia eran más inteligentes y despiadadas que cualquier cosa que hubiera imaginado. El vagabundo, siempre presente, comenzó a dejar objetos frente a su puerta. Un par de zapatos gastados, una gorra manchada, un mensaje escrito con tiza en el suelo que desaparecía al amanecer. Marcos entendió que no era un simple observador. Era un mensaje vivo, una advertencia, o quizás un vínculo directo con el peligro que emanaba de la laptop. Cada archivo abierto era un paso más cerca de algo inevitable, y cada aparición del hombre confirmaba que estaba más vigilado de lo que jamás había estado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de miedo constante. Marcos ya no salía sin revisar cada calle, cada ventana, cada sombra que pudiera albergar al vagabundo. La laptop seguía siendo el centro de su obsesión, aunque sabía que cada archivo que abría lo acercaba a un peligro que no podía controlar, no podía evitarlo. Había algo en los documentos y en las imágenes que lo llamaba, como si lo empujara a descubrir la verdad detrás de aquel misterio oscuro. Empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Marcas en las paredes, pequeñas cámaras ocultas, objetos movidos del lugar sin explicación. La sensación de ser observado no desaparecía ni siquiera cuando apagaba las luces o se escondía debajo de las mantas. Cada sonido en el apartamento lo hacía sobresaltarse, cada sombra parecía un recordatorio del vagabundo que no dejaba de vigilarlo. Una noche, mientras revisaba uno de los archivos más recientes, vio un video que lo heló por completo. Era un registro de alguien dentro de su propio apartamento, caminando con pasos silenciosos entre los muebles. La figura era borrosa, pero el vagabundo estaba allí, caminando con una calma inquietante, girando apenas la cabeza hacia la cámara, como si supiera que Marcos lo estaba viendo. Sintió que su pecho se apretaba, que el aire le faltaba, y por un momento dudó si todo aquello era real o un efecto de la Deep Web manipulando su mente. Los mensajes comenzaron a ser más directos. Ya no eran simples advertencias o imágenes perturbadoras. Eran instrucciones, pruebas, acertijos que lo obligaban a actuar. «Coloca esto en la calle frente a tu edificio», decía uno de ellos acompañado de un objeto que no podía reconocer. Otro decía, «No confíes en nadie, mira bien a tu alrededor». Cada nuevo archivo, cada nueva notificación, lo sumía más en un estado de alerta constante, donde cualquier movimiento podía ser crucial. El vagabundo dejó de aparecer en la calle de manera predecible. Ahora estaba dentro de los videos, en las fotos enviadas, incluso en reflejos de espejos y ventanas, siempre observando, siempre presente. Marcos intentó desconectarse completamente de la laptop, apagar el Wi-Fi, bloquear todo, pero la máquina parecía tener su propia energía, como si no necesitara estar conectada a nada para vigilarlo. Cada intento de escapar de la vigilancia era frustrado. Cada acción era anticipada por alguien o algo que estaba un paso delante de él. En medio de esa paranoia, comenzó a investigar más sobre la laptop y su procedencia. Descubrió foros ocultos, nombres de usuarios que desaparecían sin dejar rastro, y conexiones con redes ilegales donde las personas que se involucraban terminaban desapareciendo o peor. Cada pista que encontraba lo acercaba a un entendimiento aterrador. La laptop no era solo un dispositivo, era una puerta a un mundo donde la privacidad no existía, y donde la vigilancia era constante y letal. Sus noches se volvieron pesadillas vivientes. Soñaba con el vagabundo dentro de su apartamento, con los archivos tomando vida, con mensajes que aparecían escritos en las paredes mientras dormía. El límite entre lo digital y lo físico se desdibujaba. No sabía si alguien estaba realmente acechándolo,
o si su mente estaba siendo manipulada por lo que había tocado en la Deep Web. Cada día se levantaba con la sensación de que el peligro estaba más cerca, que cada sombra podía ser una amenaza y cada sonido, un aviso. Marcos entendió que ya no estaba solo en su vida cotidiana. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento podía ser monitoreado. Y lo más inquietante, a pesar de todos sus intentos, nunca lograba ver al vagabundo claramente, nunca lograba entender sus verdaderas intenciones. Sabía que la amenaza era real, tangible, y que la Deep Web que había explorado por curiosidad se había convertido en un laberinto del que no podía escapar.